Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Lunes 3 de junio de 2019. ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y sobre todo también por colocarnos ustedes también en esa parte elemental de preferencia en audiencia y que desde luego se destaca también a partir de todo el ofrecimiento y una serie de programación muy importante como la que tuvimos este fin de semana, con una cobertura muy completa sobre la ceremonia de traspaso presidencial desde la Plaza Gerardo Barrios. Ahí estuvimos presentes, desde luego, todos los equipos de Telenoticias 21, este servidor también, desde luego compartiendo esa experiencia con los colegas presentadores, periodistas. Estuvimos también en esa también emblemática zona del centro de la capital y pues nuestra cobertura fue calificada por muchos como muy objetiva y muy completa, siempre bajo la sombra del Todopoderoso, como nos dice esta imagen. Desde luego queremos agradecerles por el acompañamiento que tuvieron y la confianza también de nuestras autoridades. Esta mañana, desde luego, hemos invitado a un panel de personalidades, economistas, analistas y por supuesto también aquellos que en su momento participan con sus comentarios son bienvenidos para poder enriquecer el análisis que vamos a tener con nuestros invitados. Le doy la más cordial bienvenida a Rafael Ernesto Woches, economista. Gracias, Rafael, por acompañarnos. Encantado, Ernesto. También me acompaña Paul Steiner. Gracias, Paul, por acompañarnos como siempre. Saludos a todos. Ramón Villalta, también director ejecutivo de INSD. Gracias, Ramón. Muchas gracias, Ernesto. Yo en primer lugar quisiera también expresarle y desearles éxito al señor presidente de la República, a su gabinete de gobierno y a todos los funcionarios que han sido juramentados entre el sábado y ayer día, que completó bastante el gabinete de gobierno. Dicho esto, creo que hay elementos muy importantes que seguramente en el transcurso del programa vamos a profundizar, pero creería yo que a través de las encuestas, el hecho de haber realizado la toma de posesión en la Plaza Barrios, es evidente el respaldo popular que goza el presidente Bukele y no queda duda de que él tiene el timón del gobierno. Creo que esos elementos son importantes. El segundo, creo que hay unas expectativas desproporcionadas en términos de lo que puede hacer un presidente y un gobierno en un plazo de 5 años. Y esto es sumamente importante por cuanto los problemas del país son profundos y numerosos y los recursos son escasos. En este sentido, creo yo que es importante que la sociedad civil y los líderes en los diferentes sectores del país apoyen decididamente a aquellas medidas, aquellas iniciativas que permitan a que haya un buen gobierno y que el país tenga rumbo. Yo creo que estos dos elementos son sumamente importantes para el bien del país. O sea, que haya un buen gobierno y que el país tenga rumbo. Ahora, hay elementos que creo yo que vamos a necesitar discutir en el transcurso del programa y que poco a poco los vamos a ir abordando. Claro, sean entregados de una manera de buena calidad y eficientemente, y todos los proyectos tienen que ser entregados, las obras públicas, de una manera efectiva y a través de trabajo en equipo. Ahí es donde está realmente la medición que tenemos que comenzar a hacer. Y he estado viendo en redes sociales muchos pleitos sobre quién es quién. Yo creo que había tanta ansia antes de la toma de posesión y el nombramiento. Creo que interesantemente a Nayib Bukele se le pidió o se le esperaba que iba a nombrar con mucha anticipación, cuando la mayoría de los presidentes no lo hacen hasta el día antes o el mismo día. Y realmente creo que eso causó que mucha gente estuviera
con altas expectativas. Yo personalmente creo que cada una de las personas ahí, y hay algunas que son extremadamente impresionantes su currículo y su capacidad. Ayer, por ejemplo, tuve el honor de poder platicar con la nueva ministra de Educación, y es impresionante el conocimiento, la pasión, el interés. Con la que va a llegar a inyectarle. Sí, o sea, yo salí de esa charla, y era breve charla de 15 minutos, pero yo salí de esa charla con una motivación, porque realmente sentí una brisa fresca de aire. No, bueno, yo creo de que efectivamente hay una expectativa bastante grande con la llegada de Nayib Bukele a la presidencia. Unas expectativas en que la gente cree que muchos de los problemas podrán ser resueltos en una realidad tan compleja en la que vivimos, en condiciones sociales en donde muchas personas no tienen la oportunidad de acceso a condiciones de productividad que les generen verdaderos ingresos para la manutención de su vida, condiciones de inseguridad en la que recordemos que fuimos testigos, que nomás pasó el día de la elección y al siguiente día teníamos una caravana de gente saliendo hacia los Estados Unidos. Es decir, una realidad bastante compleja que debe de ser atendida y que no puede resolverse de la noche a la mañana. La buena noticia, diría, por el discurso de lo que escuchamos ayer, de lo que ocurría en la primera sesión de Consejo de Ministros, y es algo que se ha venido demandando, es que en realidad para que haya presencia de Estado en los distintos rincones del país, porque hay que reconocer que hay muchos lugares donde hay ausencia de Estado. Hay muchos municipios, barrios, colonias, cantones, donde no hay Estado, no hay presencia de Estado. Y la única manera de recuperar territorio es garantizando que haya presencia de las distintas instituciones de gobierno. Un discurso que sin duda alguna no fue dirigido para los presentes, sino para los que estaban atrás y ausentes seguramente en este evento, y los que tuvimos la oportunidad de estar ahí. Sí, efectivamente fue un discurso con una fuerte carga emotiva. En lo particular yo había esperado poder escuchar cuáles eran las prioridades, cuáles eran las principales políticas públicas para atender esas prioridades y cuáles eran las metas específicas para el quinquenio. Eso de las metas es bien importante por tres razones. Una es porque permite un mejor manejo de las expectativas, que creo que le conviene al gobierno. Otro es para poder hacer una gestión de resultados. Si no se precisan al menos las metas principales, es bien difícil hacer una gestión por resultados. Y lo otro es para el tema acá que manejan muy bien los colegas, que es para la transparencia. En ese sentido, eso es lo que uno esperaba. Sin embargo, a mí me llamaron la atención tres puntos del discurso del señor presidente. El primero es que El Salvador va a llegar tan lejos como su población lo quiera. Este es un mensaje muy fuerte, es una línea maestra de trabajo en términos de que partió de destacar la laboriosidad de la población, su capacidad de resiliencia, que es la capacidad de hacerle frente y salir adelante de las adversidades. Y yo podría resumir en términos de que pareciera ser que lo que va a prevalecer es un fuerte énfasis en la promoción de inversiones, que es fundamental para el crecimiento económico y la generación de empleo, y los megaproyectos. Creo que eso va a caracterizar esta presidencia. El segundo punto es que, y aquí sí yo quisiera un poquito, ojalá que en estos próximos días se pudiera aclarar en términos de esta responsabilidad compartida, porque en términos técnicos a mí me dio la impresión de que él planteó que va a aplicar el principio de subsidiariedad. Este principio significa de que cada uno debe asumir el rol y que le corresponde responsablemente, es decir, desde uno como persona. Lo que no pueda superar como persona lo hace la familia, lo que no puede hacer la familia lo hace la comunidad, si no lo puede hacer la comunidad lo hace el municipio, en fin, los departamentos, hasta llegar a las instancias superiores.
A mí me gustan los 3 puntos que tú sacaste ahí, Ernesto, porque si nos vamos para atrás un poquito, nos vamos a dar cuenta que mucho del norte de Nayib Bukele, desde antes de la campaña, era recuperar el tejido social que estaba roto en el país. Y uno de sus argumentos desde el inicio es que ningún gobierno va a recuperar ese tejido social, lo tiene que hacer la sociedad. Y que el Estado tiene la obligación de fomentar las condiciones para que la sociedad pueda hacerlo. Entonces, yo creo que los 3 puntos, creo que comenzando para atrás, el énfasis en la niñez, sí, porque ellos son los beneficiarios de ese tejido social cuando esté recuperado. Segundo, el tema de que cada persona tiene un rol que jugar. Por supuesto, cada uno, empresario, estudiante, trabajador por cuenta propia, toda la persona, empleado, toda la persona que tiene un lugar en esta sociedad, tiene una obligación para su comunidad y esa obligación la debe de cumplir. También la comunidad tiene una obligación para él o ella, pero es importante reconocer que lo que hemos perdido sobre tanto tiempo ha sido ese comunitarismo que necesitamos para recuperar ese tejido social. Nos hemos ido mucho hacia el individualismo y de ahí hemos tenido estos otros ismos que se nos han metido entre medio y comienzan a decir, no, es que el Estado debería dar esto. China lista a ejecutar los 13 acuerdos marco que hereda el gobierno de Nayib Bukele. China ya está entrando en esta dimensión de, tendría yo que creer, de quedarse con El Salvador, ¿no? Presidente Bukele me dijo, China representa el futuro, El Salvador necesita a China. Lo dijo el vicecanciller Jin Yang. Creo que ahorita se vive un momento bastante positivo que habría que este gobierno aprovechar. Es la luna de miel que hay entre la población y el presidente Bukele. Yo creo que este momento es importante capitalizarlo en el buen sentido de la palabra. Son 5, a mi juicio, los temas principales que enfrenta el país. Uno es el crimen e inseguridad. El segundo es la parte económica, específicamente la promoción de inversiones, ya que para poder tener crecimientos arriba del 3.5, 4%, se necesita al menos inversiones del 25% en relación al Producto Interno Bruto y que lógicamente eso se basa principalmente en la generación de confianza con el sector productivo nacional e internacional y de crear las condiciones propicias. El tercer elemento que está caracterizando es la vulnerabilidad. O sea, ya vimos en términos de terremotos, las sequías, los efectos del cambio climático. En fin, ese es un tema sumamente importante para el país y sobre todo para las poblaciones más pobres, más vulnerables. El cuarto punto yo diría que es el tema migratorio. Es un tema complejo, difícil, pero que hay señales positivas. Una de ellas es el plan que la CEPAL presentó el 20 de mayo al presidente López Obrador y que tiene una visión integral y enfatiza en el componente de inversión para la parte sur de México y Centroamérica. La importancia aquí es que ya está en la primera reunión del gabinete una visión de cómo se va a comenzar a lograr esa mejora en seguridad que todos anhelamos. Creo que eso quedó bien claro ayer y creo que yo compartiría que ese es probablemente una de las prioridades que Nayib Bukele tiene en su lista de 1 a 10 de prioridades. Estoy seguro que esa es una de ellas. La otra creo que es sumamente importante es el tema de organizar el Estado o el gobierno para poder ejecutar los proyectos. Tuvimos ya 10 años donde hemos tenido una navegación medio confusa de cómo las instituciones iban a operar. Se incrementó muchísimo la burocracia, se estableció mucho un clientelismo que causó mucho más trámite para todos, un gasto significativo al Estado, y creo que esa es una de las prioridades fundamentales para comenzar a instalar ese nuevo modelo de gobernanza que va a necesitar el país.
para poder ejecutar estos proyectos correctamente. Creo que probablemente esos dos son el número 1 y número 2, y si yo me atrevería a adivinar el número 3, tiene que ser ese de recuperación de la economía. Y no creo que se pueden hacer en serie, yo creo que tienen que ser los tres en paralelo. Yo creo que viene también de la ejecución pública. Si nos damos cuenta, la ejecución pública ha rondado, en inversión pública ha rondado el 60%. Eso no es adecuado, eso no es aceptable. Esa mala ejecución de dinero que ya está aprobado, que ya está, o sea, ahí está el dinero, bueno, supuestamente ahí está. Y eso significa que cuando se le aplica el multiplicador de la inversión privada, deberíamos de andar por un 12, 13, 14, 15%. Realmente andamos por un 14%. El promedio de los últimos 10 años creo que es 12%. Ernesto menciona 25, que deberíamos estar llegando totalmente. Pero eso requiere que la inversión pública incremente dramáticamente para poder lograr ese multiplicador privado. No se ha utilizado mucho de ese recurso en la implementación de las acciones de prevención que tenía previsto el Plan El Salvador Seguro. Ahí es donde yo sí creo que vale la pena tener que detenerse para poder determinar cuál es la estrategia que se va a seguir. El anuncio inicial en términos de que se van a articular los distintos ministerios para llevar más Estado a aquellas zonas donde ha habido ausencia de Estado, y que esa ausencia de Estado también ha generado un control territorial de los grupos delictivos, efectivamente es una estrategia que puede contribuir en la que todo el mundo de manera más interinstitucional se hagan acciones que pueda atender a la población en las distintas necesidades y desatenciones de los derechos que están teniendo hasta el momento. A ver, Rafael, sí, yo creo que ¿no? Sí, un elemento que tanto Paul como Ramón han mencionado es el aspecto de la recuperación, ya sea de comunidades, territorios. Al inicio yo les planteé el interrogante que yo tenía sobre el discurso, si efectivamente el señor presidente se refería a la aplicación del principio de subsidiariedad. Si eso fuera así, creo que, y se lo aplica al gabinete social, eso lo que llevaría a un elemento, a ver si lo puedo explicar bien. Yo decía que hay que recuperar mucho este enfoque que ha planteado Rafael, y es que la prevención, en la medida que ha estado en una lógica de seguridad pública, se orienta a una inversión orientada a buscar prevenir la delincuencia como tal. Y la prevención de la delincuencia se va a garantizar en la medida que la inversión está orientada a generar condiciones de empleo, condiciones de productividad, y esto significa que tiene que ser la prevención desde una perspectiva y un enfoque de desarrollo de país, de desarrollo del territorio, de desarrollo del municipio, de desarrollo de la comunidad. Desde la perspectiva de construcción democrática, una inversión de esta naturaleza tiene que tener en primer lugar el sentido de recuperación, más bien del sentido comunitario, de vida comunitaria, de vida de solidaridad, porque eso se ha perdido. La gente vive autoencarcelada en sus mismas comunidades, abandonando el espacio público y teniendo que revisar su vida y vivir su vida, o sobreviviendo su vida autoencarcelada. Y a eso tienes que agregarle la relación con los municipios, que también tienen una orientación de desarrollo local. Entonces, creo que la clave va a estar en cómo se teje esa relación. O sea, articular el trabajo de la política municipal con ellos. O sea, tiene que ser un trabajo en equipo. Imagínate el desorden que se crearía si hay tres organizaciones haciendo la misma cosa en tres diferentes rumbos. Eso no puede ser. Entonces, estos tres, los dos ministros y las municipalidades, tienen una labor de organizarse para realmente ponerse de acuerdo cómo esto va a suceder. Ojalá las municipalidades comiencen a pensar un poquito más formalmente en el concepto de desarrollo local como un tema ya más formal y menos un tema de cómo aprovechar los fondos para financiar sus gastos corrientes, y comiencen a volverse parte de ese equipo de desarrollo local, porque ahí es donde se comienza mucho de esa recuperación de la economía ciudadana y de la economía abajo. Y creo que
tenemos que recordar que esa parte es una parte esencial de comenzar a recuperar la economía de todo el país. Una política fiscal agresiva es necesaria para tener recursos. Y aquí, este es un punto muy sensible a la hora de hacer, digamos, tomar acciones que tengan que ver con la motivación para un sector tan importante que es el sector privado y las necesidades que tiene el gobierno para cumplir su agenda social. Este es un punto crítico, si lo queremos ver. Sí, efectivamente que el problema del desequilibrio fiscal tiene que ser abordado, sin embargo, no con una lógica tributaria o economicista. Yo creo que lo fundamental es definir qué es lo que se quiere, cuál es el problema principal que tú quieres abordar para llegar a un entendimiento básico. Una vez definido eso, yo creo que entra la segunda etapa en términos de un ajuste fiscal. Este ya ha sido recomendado por el Fondo Monetario Internacional desde hace varias misiones que ha llegado al país. Y la cuestión delicada es que por una parte en los últimos años se ha golpeado fuertemente a la clase media, que ha cargado con bastante del aumento de la carga tributaria en el país, y lo más crítico es que con el destape de todos los casos notables de corrupción, la población dice, bueno, ¿y cómo es posible que estén planteando aumentar los impuestos y estamos frente a una malversación de fondos? No tiene ningún sentido. Entonces yo creo que son varios aspectos que van relacionados. Por otra parte, si tú quieres promover fuertemente las inversiones, es contradictorio estar invitando, digamos, al sector privado por una parte y por otra estarle recetando, digamos, más impuestos. Entonces es un tema bastante complejo. En el plan Cuscatlán hay algunas señales interesantes, positivas sobre este tema. Pongo un caso, el ejemplo del impuesto predial que se menciona en el plan Cuscatlán y que vendría a reforzar la disponibilidad de recursos para los temas que tanto Paul como Ramón habíamos estado mencionando. Es decir, este es un tema que sí se requiere un proyecto de país y que va a necesitar lograr un diálogo colaborativo entre todos los diferentes sectores, pero que sin lugar a duda va a ser necesario hacer. Yo creo que los organismos internacionales también tienen una voz alrededor de este tema, ya que, insisto, en el Fondo Monetario, por ejemplo, trataba lo del IVA, él trataba el tema del escalafón de salud. O sea, ninguno de esos son temas fáciles. Creo que esa juramentación le aplica tanto al dentista que te hace la corona 13% más barata porque no te cobre el IVA, como al médico que te lo hace, te hace el tratamiento 13% más barato porque no te cobre el IVA, o digamos, el abogado que te hace la escritura más barata porque no paga el IVA, etcétera, como la persona que compra su producto a través de su offshore a $1,000 y se lo factura a su empresa aquí en El Salvador a $10,000, dejando $9,000 afuera en el offshore y perdiendo aquí la oportunidad de poder fiscalizar esa ganancia. Todo ese tipo de delincuencia económica a la cual nos hemos vuelto totalmente, digamos, acostumbrados como sociedad. Ese tipo de práctica tiene que parar, porque ahí es donde están esos 1.900 millones de dólares que son el estimado de evasión en IVA y en renta. Ahí es parte de la juramentación, y por eso es que algunos vamos a tener que tomar un poquito de trago amargo, teniendo que comenzar a pagar esas cosas, pero es tarea de todos. O sea, esa frase de que todos tenemos que jalar la carreta de manera pareja no se aplica a todos. Lo que nosotros le estamos haciendo al hacer eso y restarle al fisco es nosotros metiéndole jarana a nuestro propio país. Tenemos el otro caso, tenemos 4.2 millones de personas en edad de trabajo que no participan en el sector formal. 2.5 de ellos están en el sector informal. Ese sector informal en algunos casos ya está listo para comenzar a formalizarse y comenzar a poder contribuir
a la economía, al lado fiscal del país. No podemos seguir cargándole por conveniencia, porque es más fácil cobrar un incremento en el IVA que cobrar o recuperar la evasión o recuperar el impuesto sobre la renta. Tenemos que volvernos un poquito más inteligentes y dejar de ser tan groseros con el grupo que menos puede pagar un incremento de impuestos. Por lo menos en el discurso de Nayib Bukele en la campaña, yo entendí que una de las políticas que él iba a implementar era la recuperación de todo esto que no se recupera. 2, la revisión de todo el marco jurídico, de todo ese marco que ofrece incentivos, que ofrece un gasto fiscal y que no se está obteniendo los beneficios. Obviamente, esto lo que implica es que el Ministerio de Hacienda tiene que tomar decisiones muy importantes y tener una convicción fuerte de que va a tocar a un sector que obviamente las reacciones que va a tener serán igualmente fuertes. Yo creo que al menos en el gobierno del FMLN este tema no se quiso abordar de la manera como debería de abordarse y permitió, y creo que estableció hasta algún tipo de acuerdo para no tocar y no afectar al gran sector privado en este tipo de temas. Pero aquí realmente no solo tiene que ver con voluntad. En los 5 años el presupuesto era de 5.000 millones, quiere decir que andaba por 1.000 millones al año el presupuesto. Ahora, solamente en pago de deuda tenemos más de 1.000 millones al año. Y tenemos 6.000 y pico de millones al año el presupuesto, y eso no se traduce en mejores servicios. Es decir, ojo con lo que se refiere al buen manejo de los recursos, a la eficiencia de los escasos recursos que tenemos, porque no podemos estar asumiendo de que al aumentar los impuestos automáticamente se van a mejorar los servicios, porque eso no ha sido la realidad en el país. En ese sentido, yo creo que es fundamental entrar a la priorización, y yo insisto en materia de política pública. Lo que sí es indiscutible es que la agenda social se necesita abordar, priorizar y tener un enfoque no asistencialista, que sino de desarrollo. Yo creo que en ese sentido eso podría abrir el espacio, la pauta para lograr un entendimiento básico en el país. Y el tema fiscal, mi punto, de aquí cierro, Ernesto, en el sentido de decir, no es la reforma o el ajuste fiscal per se, ese es mi punto, que sino el ajuste o la reforma fiscal debe responder a una agenda de país, a una prioridad de país, con logros y metas bien claras establecidas para que se identifique el destino de los recursos. Sí. Mira, cambiando un poco porque ya el tiempo me queda acá, alguien me pregunta, ¿qué piensan de la primera orden del presidente de quitar el nombre del coronel Domingo Monterrosa al cuartel de la 3ª Brigada de Infantería? A ver, Paul. Pues yo creo que es algo que hay que comenzar a hacer, es cerrar las heridas. O sea, algo que deja heridas abiertas, ¿para qué mantenerlo? ¿Qué es lo que, o sea, qué se gana versus qué se pierde? Y creo que se pierde mucho más manteniendo el nombre que quitándolo. Del 35% de 35,000 niños durante la guerra que vivieron en hogares rotos, y ahora tenemos 55,000. Dios guarde cómo vamos a vernos como país en 15, 20 años. Sí. Yo creo que esto último que ha dicho Paul está muy en relación a parte de las críticas que algunos han hecho en torno a esta idea de la medicina amarga. Y es que se dice, bueno, medicina amarga puede interpretarse como MAJIVA, puede interpretarse como eliminación de la política social, puede interpretarse como reducción o despidos de empleados públicos, etcétera, etcétera. Aquí lo que es importante es, ok, inversión en una política social, con la lógica y el enfoque con el que se ha venido realizando. Obviamente seguir invirtiendo ahí no garantiza que vamos a sacar a la población de su condición de pobreza. Por mi parte, esto es todo por hoy. Los espero hoy en radio a las 6 de la tarde a hacer un análisis también de la situación de seguridad y este aspecto desde la perspectiva de conocedores de la materia. Así es que no se lo pierdan, gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo
con Ernesto López.